presentaron el primer hospital de medicina deportiva del país. Estas acciones son muestra clara de que Yucatán le apuesta a sus deportistas. Al inaugurar el segundo Congreso Mexicano de Medicina del Deporte, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la construcción del primer hospital de medicina deportiva del país para 2022 y la modernización del Estadio Salvador Alvarado con la inversión de más de 76 millones de pesos. Resaltó la importancia de llevar el deporte a más yucatecos por medio de escuelas de iniciación deportiva de béisbol y fútbol y posicionar a Yucatán, que apuesta por sus deportistas, quienes hicieron posible el cuarto lugar en la Olimpiada Nacional. Para que el deporte pueda salir adelante tenemos que trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno. Aquí en México la verdad es que estoy muy contento y quiero agradecer a Ana Gabriela porque desde que empezó como directora de la CONADE, pues la verdad es que ha habido mucho acercamiento, mucha apertura. Muchas gracias, Ana Gabriela. La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa, pidió a la comunidad médica deportiva crear una base de datos y hacer un análisis de las lesiones más frecuentes que sufren los deportistas para plantear mecanismos de prevención. Pero no tenemos esos datos de nuestro país. Y yo aquí quisiera abrir un paréntesis e invitarles que junto con la Federación generemos esa estadística y generemos esas mediciones de nuestro país, de nuestra gente, de nuestros deportistas, y que ustedes, que son los que están en ese campo de acción, también nos ayuden a vaciar y poder tener esa base de datos. ¿Por qué es las lesiones? ¿Por qué suceden las lesiones? En el evento se firmó un acuerdo para impulsar la medicina en el país a beneficio de los deportistas. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y después de este importante tema nos trasladamos al oriente del estado, en donde continúa la entrega de apoyos del programa Peso a Peso. Con una inversión de más de 43.8 millones de pesos, el programa Peso a Peso que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal beneficia a 14.188 productores yucatecos con la distribución de equipos y herramientas para impulsar las actividades agropecuarias, los cuales se entregan sin distinción a tiempo y con precios hasta 15% más económicos que en cualquier otra tienda. En representación de Vila Dosal, el secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, encabezó en Tizimín una entrega más de dicho esquema a favor de 1.824 productores de 8 municipios de la región oriente del estado, con una inversión de 14.3 millones de pesos. De los que recibieron el miércoles sus apoyos, 94 son pequeños productores, por lo que el gobierno del estado los respaldó con el 100% del costo de los artículos. Los productores que obtuvieron sus equipos y herramientas pertenecen a los municipios de Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Zuquilá y Tizimín. En esta entrega se repartieron más de 49,000 artículos, entre los que destacan 4.500 rollos de alambre, más de 6.700 piezas para la producción apícola, como cajas, azúcar, cera, equipos de seguridad, entre otros, así como 540 sacos de semillas de maíz y pasto, entre otros productos. Al dirigir un mensaje, el secretario Díaz Loesa mencionó que el programa Peso a Peso garantiza que el apoyo le llegue a quien lo necesite sin distinciones. Esta vez nosotros, como Secretaría de Desarrollo Rural, hicimos un trabajo muy coordinado de ir a todos los 106 municipios y de manera personal estar recibiendo estas solicitudes. Hoy, en comparación con el año pasado, con los precios estamos por abajo, a veces en 10%, en 15% en algunos productos. Y también uno de los compromisos del gobernador, pues entregarlos en tiempo y forma. Teleyucatán te informa. Vamos con otros temas, y es que en este mismo espacio le he platicado de la nueva estrategia Yucatán Seguro, con la que las fronteras estatales estarán protegidas. Solo para que se dé una idea del impacto de este tema, los arcos carreteros contarían con 364 cámaras de lectura de placas y 238 cámaras fijas denominadas de red, mismas que al captar una placa simultáneamente capturan su imagen. El esquema Yucatán Seguro incluye la instalación de 119 arcos carreteros en las fronteras de la entidad, entradas y salidas de los municipios, que sumados a los 100 que hay, serán 219 sitios estratégicos con tecnología de lectura de placas para vigilar los que entran y salen del estado. Entre los objetivos principales se encuentran evitar el ingreso al estado de sustancias prohibidas y armamento en vehículos, localizar posibles víctimas de secuestro cuando las matrículas estén asociadas a algún reporte generado por delitos y prevenir y abatir robos en las carreteras.
Los arcos carreteros contarán con 364 cámaras de lectura de placas y 238 cámaras fijas denominadas de red, que se combinan con una computadora. Ese tipo de unidades están integradas por un lente, un sensor de imagen, uno o más procesadores y memoria, de modo que al identificar un vehículo por sus placas, simultáneamente se captura su imagen. El arco también incluye 364 antenas lectoras de identificación por radiofrecuencia para cotejarlas con las que se encuentran en el registro público vehicular. La ubicación y cobertura de los arcos carreteros estarían determinadas por los análisis estadísticos y operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública. Así, el gobierno estatal fortalece el equipamiento y la formación de los cuerpos policíacos, pues emprendió un plan integral para mejorar el nivel de vida de los agentes y de sus familias, ofreciendo, entre otras cosas, oportunidades para adquirir o mejorar sus viviendas y becas para que sus hijos estudien en universidades privadas. Para el gobernador Mauricio Vila Dosal, mantener el clima de seguridad y tranquilidad del Estado, hay que estar siempre un paso adelante de la delincuencia y contar con el más moderno equipamiento por aire, mar y tierra, porque es un incentivo para las inversiones nacionales y extranjeras, para la generación de empleos mejor pagados para las familias yucatecas. Tele Yucatán te informa. Y de la mano con este tema le platico que vecinos de Canacil, Ciudad Cauquel y Los Héroes dan sus impresiones ante esta nueva estrategia, Yucatán Seguro. Pues me parece bien, porque se ve que sí está haciendo algo bueno por la ciudad, ¿verdad? Sí, que bien enfocarse más a los lugares, por decir todo esto, para que podamos tener nosotros más, ¿cómo lo puedo decir? Más vigilancia, más seguridad. Más seguridad. Y la verdad, yo que vengo de fuera, ya llevo un par de años acá, me siento muy seguro en esta ciudad y si está esa propuesta, puta, qué mejor, la apoyaremos. Muy bien, porque pues aquí también necesitamos vigilancia y me parece que está perfecto. ¿Te parece bien la idea del gobernador? Sí, me parece una excelente idea. Ya, pues qué bueno que se está preocupando un poco más por las personas que están un poco más escondidas de la ciudad, o las ciudades que están en crecimiento. Me parece una propuesta muy buena. Cambiamos de escenarios y ahora le cuento que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Miguel Óscar Sabido Santana, firmó un convenio de colaboración con representantes de 48 organizaciones de la sociedad civil para trabajar en la promoción, difusión, capacitación y defensa de los derechos humanos a beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad. Le cuento que en el evento refrendó su compromiso de trabajar con la sociedad civil organizada porque son quienes viven a diario las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y ahí estamos viendo algunas imágenes. Con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta, más información. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. Rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán.
Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo. Y le platico ahora que la rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucciones, secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato. Y le platico que una gran parte de los yucatecos padecen rinitis alérgica. El 40% de los yucatecos sufre de rinitis alérgica, una enfermedad inflamatoria de la nariz que puede derivar en asma, advirtió la presidenta del Colegio de Alergólogos e Inmunólogos de Yucatán, Silvia Espinosa Morales. Que es la enfermedad más común, ¿no? Porque ahí es donde llegan las cosas que están en el ambiente, como partículas ambientales de los ácaros del polvo, humedad y pólenes que causan esta inflamación crónica de la mucosa nasal. Pero como tenemos una misma vía, eso quiere decir que el mismo tejido que cubre la nariz, cubre los ojos, la garganta, y los bronquios, los oídos, pues también podemos tener manifestaciones a otros niveles. Debido a ello, en estos pacientes se puede presentar conjuntivitis, sinusitis recurrente y otitis. La rinitis alérgica afecta la calidad de vida del paciente y en el caso de los niños, las consecuencias pueden ser bajo rendimiento escolar, ansiedad, irritabilidad e insomnio. Que los pacientes con rinitis pueden prevenir el asma. Sin embargo, si los detectamos y los tratamos oportunamente, trataremos de que ese paciente, a través de vacunas que son administradas ya en forma de gotas debajo de la lengua, también hay inyectables, pero ya la mayoría quiere orales o sublinguales, el padecimiento puede cambiar, modificarse, y el paciente puede controlarse hasta en un 70-80%. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Médicos yucatecos se especializan con una novedosa técnica que trata los problemas de la próstata a través de un láser. Con esto se da la posibilidad de realizar eficazmente una cirugía abierta, pero con el beneficio de una operación endoscópica. Médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán se especializan en la técnica enucleación con láser olmio de próstata por medio del taller hands-on o mano asistida que impartió el urólogo Mariano González Morales del Hospital Italiano de Buenos Aires. En la práctica participaron alrededor de una veintena de cirujanos y se utilizó un equipo de alta tecnología de la clínica, dijo su jefe de la división de uronefrología, Antonio Esqueda Mendoza. La técnica actualmente consiste en un láser de olmio con la peculiaridad de que el agua se utiliza para romper piedras y cortar tejido para no tener que abrir al paciente. La práctica ofrece la eficacia de una cirugía abierta, pero con el beneficio de una operación endoscópica mínimamente invasiva, es decir, la recuperación del paciente es más rápida, el tiempo de hospitalización es mínimo y con un menor riesgo de infección. Esa cirugía se realiza a los hombres debido al crecimiento de la próstata, que sucede a partir de los 50 años en adelante. Es un proceso natural y puede llegar a crecer entre 35 o 100 gramos. A los hombres le crece la próstata, pero no a todos les genera sintomatología, ni hay una correlación directa entre el volumen y los síntomas. Las principales manifestaciones de una próstata crecida son chorro de orina delgado, débil o cortado, tener la sensación de no vaciar por completo la vejiga, retardo al empezar a orinar, goteo terminal, sensación de querer orinar en menos de 10 minutos de haber terminado, levantarse más de 2 veces en la noche, entre otras. Para prevenir la inflamación de la próstata, se deben evitar los irritantes como alcohol, tabaco, chile o café y consumir productos que contengan licopenos como el tomate y los derivados de soya. Tele Yucatán te informa. Y ahora que estamos en plena temporada vacacional y que los baños de piscina, las visitas a la playa y cenotes están a la orden del día, incrementan los casos de infección en el oído, así que tome en consideración la siguiente información. Durante las vacaciones de verano, los casos de otitis se incrementan hasta un 30% debido a los frecuentes baños de piscina y visitas a la playa. ¿Cuáles son las causas de otitis externa? Principalmente es la inoculación propia de una bacteria sobre el oído externo. Esto pasa muy común en los tiempos de verano, principalmente por los niños que están dentro de las albercas o del mar, que es un edema, un hinchazón de las células alrededor del conducto auditivo externo. ¿Qué es lo que causa este edema? Por la sal del mar o por el pH de las albercas. Muchas de las veces el agua se mete a las células
del conducto auditivo externo, y esto provoca que el niño, el adulto o cualquier persona que se somete a esto sienta tapado y con un poquito de comezón en su oído. Se trata de una patología muy dolorosa que puede producir un zumbido agudo en el oído, picazón, irritación, supuración y en algunas ocasiones aparece acompañada de algo de fiebre y malestar general. Lo que genera que se estimule directamente con un cotonete o con el dedo, de que trate de destapárselo, eso nosotros pues muchas de las veces no nos damos ni nos percatamos de la cantidad de bacterias que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces el inocular directamente nosotros sobre un tejido inflamado favorece que se depositen bacterias dentro del oído. Ya cuando un paciente tiene dolor, habla que ya se inoculó, que ya tiene probablemente un proceso ya infeccioso en el oído, y acudir inmediatamente al médico para que le prescriba antibióticos tópicos y antibióticos sistémicos si es necesario. El especialista advirtió que por ello es importante no limpiarse los oídos con cotonetes o algún otro objeto, ya que lo deja más propenso a presentar una otitis. Dijo que para prevenirla es importante usar tapones de plástico, los cuales deben ser de uso personal y no compartirse. Se puede utilizar gotas de aceite, de vinagre blanco o ácido acético, el cual se aplican alrededor de 2 o 3 gotas cada 8 horas, previo al ingreso a las instalaciones acuáticas, claro. La otra manera de prevenirlo es la ocupación de materiales como tapones de plástico en el oído. Agregó que las gorras de natación no cumplen la misma función, pues no hermetizan el canal auditivo externo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Ya escuchó al especialista, así que tome sus precauciones. Seguimos con temas de salud y escuche bien, solo el 20% de los casos de cáncer de hueso son detectados a tiempo. La mayoría de los casos se presenta entre los 15 y 25 años de edad y se da principalmente en hombres. Durante la adolescencia, los huesos pueden doler debido al crecimiento que se da en esta etapa de la vida. Sin embargo, es importante diferenciar esta dolencia de lo que podría ser un síntoma del osteosarcoma o cáncer de hueso, advirtió el cirujano oncólogo Ricardo Gamboa. En la adolescencia, alrededor del cartílago de crecimiento, puede haber dolor en las extremidades, pero en general son dolores que aumentan en el transcurso del día y disminuyen con el reposo. En los pacientes con tumoraciones, en general hay dolor durante todo el día y a pesar del reposo no mejora. Y los pacientes pueden tener más dolor durante la noche. En cuanto a los síntomas, Gamboa Gutiérrez abundó. Conforme va creciendo y va afectando el área, puede haber imposibilidad para mover la articulación y ya posteriormente puede haber un aumento de volumen importante en la piel junto con inflamación del área. Se pone rojo, se pone caliente y puede haber afección al resto de la extremidad. Otro de los síntomas de alerta es la presencia de fracturas en zonas del hueso poco frecuentes, secundarias a un golpe. El especialista dijo que se presenta con mayor frecuencia en los huesos largos del cuerpo y la zona más común es en la rodilla. La zona más común donde se presenta es alrededor de la rodilla, en la parte distal del fémur y en la parte proximal de la tibia. Y también otro sitio frecuente de presentación es en el hombro. La mayor incidencia ocurre entre los 15 y 25 años de vida. El 60% de los pacientes son hombres y el 40% mujeres. En un segundo grupo etario que se presenta es en las personas mayores de 60 años, pero con menor incidencia. Afortunadamente, este tipo de cáncer es curable. Por ello es importante la detección oportuna. Todos los pacientes pueden tratarse y todos tienen potencial curativo, excepto cuando ya hay enfermedad en otro sitio. Como el principal sitio donde se va es el pulmón. Cuando ya ahí lo consideramos metastásico, ya es una fase incurable. Todas las demás fases, aunque esté avanzado, se puede llegar a curar. Dijo que anteriormente se pensaba que la amputación era el mejor tratamiento. Sin embargo, hoy en día se realizan cirugías conservadoras y se colocan prótesis tumorales. El especialista hizo un llamado a los televidentes a que cuando presenten un dolor constante que no cede ante un tratamiento médico, acudan al especialista para una valoración, sobre todo si de niños presentaron retinoblastoma, ya que son pacientes con una mayor predisposición a presentar esta enfermedad.
Agregó que el 80% de los tumores son benignos y solo un 20% son malignos. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Cambiamos la página informativa y mire, ya está aprobado el protocolo para la prevención del acoso sexual en la Universidad Autónoma de Yucatán. El protocolo entrará en vigor en 15 días e incluye sanciones en caso de ser comprobado el acoso sexual. El 18º Consejo Universitario de la UADY aprobó por unanimidad la expedición del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual. Su rector José de Jesús Williams dijo que la UADY da un paso adelante en la prevención del acoso y abuso sexual en sus facultades. La gran tarea que viene por delante es reeducarnos ante una sociedad en el siglo XXI. Es tan simple y tan sencillo como eso, y para nosotros tenemos que verlo no como algo nuevo, sino tenemos que verlo como algo natural. Nuestro gran trabajo está en formar personas, en formar ciudadanos, y en esa formación entender que la sociedad va cambiando en el día a día, y el formar personas las formamos también para hacer lecturas de ese cambio de una sociedad. El protocolo entrará en vigor en 15 días e incluye sanciones en caso de comprobarse el acoso sexual. Cuando se presente la queja, y para el caso va a existir una comisión ejecutiva que se va a encargar de atender estos asuntos, va a haber una entrevista que va a llevar a cabo el secretario o secretaria ejecutiva, y va a citar a un abogado o psicólogo especialista, según sea el caso, y se formará un comité investigador. De aquí se llevará un procedimiento y puede concluir con una recomendación. Si en esto se advierte que hay la posibilidad de un delito, deberá comunicarse a la Fiscalía y pueden coexistir ambos procedimientos. Si se advierte que puede haber alguna causal laboral, si se trata de un trabajador, de un empleado de la universidad, entonces se llevará a cabo el procedimiento que corresponda de acuerdo con cada contrato colectivo de trabajo. En la sesión extraordinaria también se aprobó la modificación de los planes de estudio de las licenciaturas en Derecho y Psicología, así como de la maestría en Ciencias Matemáticas. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, enviamos un caluroso saludo a Darío Paredes y también a Virgilio López, quien nos comenta que está sintonizando las noticias a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Tele Yucatán y nos saluda desde Santa Ana, California. Así que muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a la pausa comercial. A la vuelta, todos los detalles de los estragos que causó el tremendo aguacero que nos cayó ayer por la tarde. Ahora volvemos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros y ya se lo platicaba antes de la pausa comercial, el tuch de la semana estuvo pasado por agua, literalmente. La tremenda lluvia que cayó el día de ayer no solo complicó la vialidad en la ciudad, también generó otras afectaciones. Aquí le tenemos el reporte completo.
Árboles y cables del servicio eléctrico y telefónico caídos, semáforos descompuestos, calles inundadas, entre otros daños, fue el saldo de la intensa lluvia que bañó a Mérida la tarde del miércoles. La fuerte precipitación pluvial estuvo acompañada de fuertes rachas de viento y descargas eléctricas. Un árbol, de los numerosos que cayeron por la fuerte lluvia, se vino abajo en la avenida Internacional, que ocasionó un caos vial en perjuicio de numerosos conductores. En diversos sitios de la ciudad, varios semáforos dejaron de funcionar, ocasionando embotellamientos viales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública dirigieron el tránsito en los cruceros para agilizar la vialidad de los automovilistas. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y el pronóstico no varía demasiado, se prevén lluvias en algunas zonas del estado, pero las temperaturas serán de calurosas a muy calurosas. Aquí en la capital la máxima prevista es de 38 grados Celsius. Vamos directamente al pronóstico del tiempo. Para este jueves, el establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán, en combinación con la humedad asociada a la cercanía de una nueva onda tropical sobre el Golfo de Honduras, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el oriente, centro y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas en la tarde y cálidas al amanecer, con viento de dirección este de 15 a 25 km por hora, con rachas de 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 25 grados. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y como no hay tarde segura, recuerde cargar con su paraguas. Ya le comentaba con anterioridad, estamos en plenas vacaciones de verano, tiempo en el que la costa se viste de gala para recibir a los paseantes que llegan para disfrutar estos días en familia, razón por la cual hacen un llamado a los vacacionistas a no dejar tirada la basura en la playa. En promedio, una familia genera hasta 15 kilos de basura un fin de semana. Imagine qué pasaría si esos residuos se quedaran en la playa o si los vacacionistas hicieran lo mismo en el verano. Por eso, la presidenta de la Asociación Civil Cero Basura, Carolina Canché Rodríguez, pidió a la ciudadanía no dejar sus desperdicios en la costa. Creo que esos lugares son de hecho muy importante que los cuidemos en esta temporada, que pensemos que los lugares a donde visitamos también son el hogar de las personas, no es nada más un lugar que se visita y después tú te vas y te olvidas de todo lo que hiciste ahí, ¿no? Es hogar de personas, hogar de fauna, de ecosistemas, entonces tenemos que ser muy conscientes con las acciones que tomemos también durante nuestras vacaciones. La basura, cuando termina en el océano, afecta a la flora y fauna marina. Peces consumen el plástico, las bolsas de plástico, los cazones se atoran muchísimo en productos más grandes de plástico, en algunos arillos, en algunas canastas, en cosas que más bien se atoran sus aletas, ellos pues obviamente al no poder nadar mueren. Los que se asfixian son más como los peces que al consumir plástico creen que están satisfechos, no consumen alimento y entonces mueren, ¿no? Entonces la fauna se ve especialmente afectada por este tema. Pidió a los fumadores no tirar sus colillas de cigarro en la playa. Son pequeñas y pensamos que no hacen mucho daño, pero una colilla solamente puede afectar hasta 8 litros de agua, entonces puede contaminar 8 litros de agua. Entonces es importante que no las dejemos de lado, no las tiremos en la arena y pensemos que no hace ningún daño. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Así que recuerde llevar con una bolsita para recoger todo lo que lleve a la playa en estas vacaciones. Vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros a la vuelta, más noticias. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar,
un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/IMJUVE. Participa. El destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y ahora vamos con el dato útil de la tarde. Tener un accidente con nuestro celular es mucho más común de lo que piensa. Así que hoy le decimos qué hacer en caso de que por accidente le caiga líquido a su teléfono. ¿Se humedeció o derramó líquido en su celular? La solución no es colocarlo dentro del arroz, como enseñan en internet. Lo inmediato es apagarlo y llevarlo a un técnico. En numerosas ocasiones, cuando ocurre ese tipo de accidentes, las personas buscan soluciones en internet, remedios caseros que pueden dañar más los dispositivos móviles. De cada 10 teléfonos que reciben los técnicos, 3 son por problemas de humedad, aunque en verano el número se duplica. Cuando el celular se humedece, como pues hay corriente y hay voltaje dentro del celular, pero lo primero que pasa es que se sulfata y empieza a dañar las piezas, ya que todas funcionan con corriente. ¿Sí? Pues lo más frecuente que se dañan son las pantallas o los componentes. Y lo que hace el arroz pues nada más absorbe la humedad, pero no te seca en realidad el celular. Lo mejor es, si está prendido, apagarlo y pues llevarlo lo más pronto con algún servicio técnico. No hay tiempo específico que dé garantía que su celular tendrá reparación, aunque, si está lejos de un servicio técnico, puede hacer lo siguiente. Lo primero apagarlo exponiéndolo un poco al sol. O bueno, en lo particular yo lo que utilizo, se me ha mojado igual hasta en mi casa un teléfono, prendo mi estufa y a cierta altura de la candela pues empiezo a calentar el equipo para que no siga corriendo la humedad o para que seque el equipo. Y lo importante es ver que seque el celular. También sí puede ser una opción, solo que la secadora pues se deja a cierta distancia para que igual no se vaya a quemar tu mano o algo por el estilo. Entre menos tiempo pase con el equipo húmedo, mayor es la posibilidad de que su equipo siga funcionando. Y el costo de reparación, dependiendo del modelo, puede ser económico como de 150 pesos o tan caro que de preferencia mejor compre otro celular. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Y seguimos con más aquí en Tele Yucatán Te Informa y le cuento que hoy nos acompañan aquí en vivo en el estudio el doctor Javier Álvarez Fuentes y él es director general de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, mejor conocida como ESAI, y también el ingeniero Francisco Lares Goiti, presidente del Consejo de Artes 7. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias por su presencia y vamos a estar platicando de un tema muy importante que le da sobre todo mucha promoción del séptimo arte en el estado. Hoy por la mañana se firmó el convenio ESAI Arte 7 que promueve precisamente el cine. Platíqueme detalles de esta gran noticia. Pues bueno, te cuento que justamente estamos súper contentos porque finalmente después de varios meses de trabajo hemos llegado a la firma de este convenio a través del cual Arte 7, que es una de las escuelas de cine más prestigiosas en México y productora también de cine, y la ESAI se unen para ofrecer este diplomado
en realización cinematográfica. Es la primera plataforma formativa que existe en el Estado destinada al séptimo arte. Porque, bueno, muchas de las, iniciativas anteriores han hecho que pues, la gente estudie comunicación, pero en comunicación pues, reciben un menú como muy amplio, que no es necesariamente el cine. Entonces, esta es una gran oportunidad. ¿Qué tiene este diplomado? Bueno, pues tiene, entre otras cosas, la característica de ser un diplomado teórico-práctico, es decir, los alumnos van a poder llevar a cabo una realización cinematográfica, es decir, van a salir al final de, ya sea que hagan la modalidad intensiva o la modalidad regular, van a salir con un cortometraje o un mini metraje o lo que se llama un cine minuto bajo el brazo. Y eso nos tiene muy entusiasmados porque pues, es una gran oportunidad para los jóvenes del Estado, además de que vamos a ofrecer becas, está todo un menú puesto realmente para fomentar una educación integral de calidad, que es una de las misiones del ESAI y también una de las misiones del actual gobierno, ¿no? Entonces estamos muy contentos, de plácemes, pues. Son grandes noticias entonces. Por parte de Arte 7, ingeniero, ¿cómo ven este convenio? ¿Cómo ven este paso adelante que van a tener todos los jóvenes yucatecos? Es un sueño hecho realidad, en realidad. Lo venimos trabajando con mucho tiempo. Dimos un muy buen paso esta mañana. Arte 7 lleva 19 años ya impartiendo en varias partes de México, en la Ciudad de México y en Querétaro, y ahora llegamos a Yucatán con mucha responsabilidad, pero también con mucha estructura para que el cine llegue aquí de una manera muy clara, fácil de entender y sobre todo, como decía Javier, con proyectos finalizables, que puedas tener un entregable al final, que es un cortometraje, etcétera. A nosotros nos importa mucho que haya entregables y que se materialice lo que aprendes en Arte 7. Entonces estamos muy contentos de hacer esta gran alianza el día de hoy. ¿A partir de cuándo los jóvenes ya van a poder tener acceso a esto? Agosto. Bueno, hoy por hoy ya pueden entrar a las páginas de ESAI y ahí ya están todas las convocatorias para los ambos diplomados. Las becas, no se olviden de eso, y pues ya estamos arrancando porque en agosto arrancamos. Así es, arrancamos el 19 de agosto, como decía yo antes, es un diplomado pero en 2 ediciones. Una es en una modalidad intensiva, es decir, dura 4 semanas, y en esas 4 semanas se va a trabajar durante 120 horas. Así es. 40 de las cuales son de trabajo individual, o sea, los chavos trabajarán de manera individual. Y otra modalidad, que es la modalidad regular, que inicia el 3 de octubre y termina el 22 de noviembre, que esa es más tranquila, dura 6 semanas, y no por ser más tranquila no lleva el mismo contenido, al contrario, lleva el mismo contenido, nada más que a paso más lento. Ahora bien, aquí lo importante es que subrayar que existe un programa de becas. Para cada una de estas unidades se ofrecen 10 becas del 50%. Entonces, bueno, eso es para nosotros muy importante porque tiene un cupo ilimitado, efectivamente, de 20 personas, 10 de las cuales van a estar becadas al 50%. ¿Cuál es el proceso para poder solicitar esta beca? Pues hay que entrar a la página del ESAI para recabar toda la información, pero en breve te diré que es básicamente la entrega de un número de documentos, probatorios de tu compromiso. Claro. El diplomado está dirigido a jóvenes preuniversitarios, digámoslo así, y también a jóvenes que a lo mejor hoy en día son ya docentes, jóvenes no tan jóvenes, digamos, pero que a lo mejor quisieran adentrarse o siempre quisieron adentrarse al cine y nunca tuvieron la puerta de entrada, ¿no? El diplomado está muy completo en ese sentido, vemos desde preproducción, guión, todo, pasamos por fotografía, todas las áreas de cine, hasta tener el entregable, la postproducción y demás. Entonces es muy completo y me encantaría de veras invitar a todos los que están escuchando a que entren. Estamos llegando con muy buen pie, el cine ya va a ser algo posible aquí en Yucatán. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de estas grandes noticias y, por supuesto, la invitación queda abierta a todos los jóvenes que nos ven en casa y que aprovechen esta gran oportunidad de que el cine llegue a Yucatán. Así es. Bueno, quiero aprovechar, perdón, te robo un segundito, simplemente para comentar que hoy en la noche, a las 7 de la noche, vamos a estar exhibiendo una serie de cortos que se realizaron en otro de los diplomados que ofrece Arte 7 en Querétaro y en la Ciudad de México,
para mostrar los trabajos que se van a poder, el tipo de trabajo que se va a poder hacer. Son piezas cortas, algunos son cine minutos, otros son un poco más largos. Hoy eso se presenta en el área de investigación del ESAI, que es el edificio que está en la esquina de la calle 50 con la 61, a las 7 de la noche en el auditorio del área de investigación del ESAI. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La cita quedó totalmente abierta, 7 de la noche. Nosotros vamos con más noticias y mire, generoso donativo recibió la Cruz Roja Mexicana. Aquí los detalles. La Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana recibió el donativo de 40 llantas que servirán para renovar los neumáticos de 10 ambulancias que a diario proporcionan hasta 6 servicios de urgencias médicas en la entidad. Es las ambulancias con más necesidad que estamos poniendo al día de hoy. Nos queda pendiente para otras delegaciones, que contamos con 8 delegaciones en el estado, contamos con 29 ambulancias. El año pasado, con apoyo de 29 ambulancias, se proporcionaron 8.500 servicios de urgencias médicas hospitalarias y se brindaron 88.000 servicios médicos en el Hospital de Ortopedia y el Centro Anticanceroso de la benemérita institución. Pidió a las empresas ser solidarias con la Cruz Roja y ofrecer donativos en especie. Con papel, con aceites, con pinturas, la institución tiene mucha necesidad, no solamente las ambulancias, también tenemos una escuela donde formamos paramédicos. En septiembre están por graduar 47 paramédicos. El donativo lo entregaron representantes de Grupo Logra y de Bepensa. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Con el tiempo justo, agradezco el favor de su compañía una tarde más. Mi nombre es Liv de Nojeda. Quédese con los deportes con Antonio Lizama y Mario Peniche. Muy buenas tardes. Me siento plena de saber que con mi trabajo ayudo a dar bienestar a quien lo necesita. Con cada rescate damos todo por la vida. Con igualdad de oportunidades trabajamos para un mejor futuro. Nos preparamos para servir mejor a la patria y a los mexicanos. Apoyo en la reparación de los buques que mantienen la soberanía en nuestros mares y costas. Soy naval y estoy orgulloso de servir a México. Gobierno de México. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener Poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Hoy, además de comentar del béisbol, el triunfo del equipo de los Leones de Yucatán, 4-2 ante los Rieleros de Aguascalientes para emparejar la serie. Estaremos hablando de la visita de Ana Gabriela Guevara, la titular de CONADE, quien estuvo en esta ciudad ayer por la noche, y también estaremos recordando pues otra noticia. Hoy, otra noticia triste para el deporte y no solamente yucateco, el fallecimiento de Iván Sonrix Ramírez, este actual pues campeón mini mosca de Falcon Box del sureste, y que bueno, pues todavía el 15 de junio había obtenido este título ante Ulises Condorito Martín. Hoy fue encontrado muerto en su casa y bueno, pues ya estaba siendo clasificado por el Consejo Mundial de Boxeo. Una pues lamentable
pérdida de un joven, de una promesa del boxeo yucateco. Descanse en paz, Iván Sonrix Ramírez. Hoy lo vamos a recordar. De esto y mucho más estaremos platicando. Antonio Lizama, te saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Así es, muy buenas tardes, ya listos con la información. Sí, como tú bien dices, ¿no? Lamentable noticia la de el día de hoy, el deceso de este joven, pues una joven promesa en el boxeo. Vámonos rápidamente con nuestros números de vías de comunicación, el número telefónico 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar comunicado con nosotros. Ronald Belisario en labor de relevo, bueno, pues apuntó el éxito, 4-2. Los Leones ayer en el Cuculcán vencieron a los Rieleros y se empató la serie que hoy concluye. El resumen. Oportuno ataque de 3 carreras en la séptima entrada, comandado por cuadrangular de Leo Eras, condujo a los Leones de Yucatán al triunfo de 4-2 contra los Rieleros de Aguascalientes, para empatar a un triunfo por bando la serie anoche en el Parque Cuculcán. Las Fieras perdían 1-0 desde el cuarto capítulo, pero en el fatídico séptimo rollo vino la reacción felina cuando Sebastián Valle produjo la del empate con sencillo y luego Leo Eras, con 2 compañeros en base, mandó a viajar a Doña Blanca para tomar ventaja y asegurar la victoria. Ronald Belisario, en labor de relevo, se acreditó el triunfo y le siguieron Andrés Ávila y Josh Luque, quien se apuntó el salvamento. Perdió el también relevista José Valverde. Esta noche, en el último y decisivo juego de la serie, César Valdés está anunciado para lanzar por los Leones, mientras que Rolando Valdés lo hará por los del Riel. Bueno, y con esa victoria los Leones pues se mantienen en la cima de la zona sur, empatados con los Diablos y con los Tigres con 7 victorias y 3 derrotas. Por cierto, hoy también la directiva anunció de otro contrato, otro joven de 16 años de sus sucursales de su escuela de El Pacífico. Se trata de Hugo Sánchez de Sinaloa, que también los Padres de San Diego, este jugador es infielder y también lo firmaron los Padres de San Diego, perteneciente a la organización de los Melinos. Pero vamos a cambiar de tema, y es que, como comentamos al principio, Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, estuvo anoche en esta ciudad inaugurando el Congreso de Medicina del Deporte, y nuestro compañero Álvaro Martínez platicó con ella, la entrevistó y esto fue lo que nos dijo. El caso de la esgrimista Paola Pliego, que ahora representará a Uzbekistán, es atípico en el deporte mexicano, cuyas causas que orillaron a la deportista a tomar esa decisión son respetables, señaló la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara Espinosa. Aunque el problema se originó en la Federación Mexicana de Esgrima, Paola Pliego demandó a la CONADE por daño y falta de atención y arbitrariedad, donde la víctima fue la deportista, que ahora competirá por Uzbekistán. Yo le deseo el mayor de los éxitos a esta deportista que le robaron su ilusión de competir en Juegos Olímpicos y, aseguró, ganará su demanda, señaló la también exdeportista, ahora titular de la CONADE. El caso del esgrimista es un caso atípico en nuestro deporte. Tiene que ver propiamente con la Federación de Esgrima, en una desatención y en una arbitrariedad que lamentablemente se dio. Yo la viví siendo comentarista en Juegos Olímpicos una semana antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos. Yo ya me encontraba en Río de Janeiro, pues en los preparativos de lo que sería el arranque de los Juegos Olímpicos, y nos encontramos con esa desagradable noticia. Al mes después de que acabaron los Juegos Olímpicos le dijeron disculpa, fue un error, pero pues ya le han robado su ilusión y su entrega y su dedicación y su tiempo de haberse preparado para ir a los Juegos Olímpicos. Entonces es entendible la posición de Paola, está meramente ubicado con el tema de la federación. Negó que se registren recortes presupuestales en la CONADE, sino ajustes en los criterios para aplicarlos a los deportes. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, la titular de CONADE, en relación pues a este tema. Vamos a ir a una pausa. Al regresar le adelanto, el equipo deportivo Saprissa de Costa Rica estará el próximo jueves jugando un partido amistoso contra los Venados en la cancha del Carlos Iturralde. El Saprissa fue el campeón del Clausura 2018 en la máxima división del balompié en Costa Rica. Con esto regresamos, vamos a la pausa, estás en los 15 minutos más
más deportivos de la televisión yucateca. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Muchas gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Como le adelantaba, el próximo jueves 11, a las 20 horas en la cancha del Carlos Iturralde, Venados tendrá como último sinodal antes de romper hostilidades al torneo de Copa y al torneo de Liga al equipo Saprissa de Costa Rica. Aquí están los detalles. El próximo jueves 11 de julio, el Deportivo Saprissa de Costa Rica, campeón en el Clausura 2018, será el último sinodal de los Venados de Yucatán antes de que el equipo astado afronte el 30 de julio su primer compromiso ante el Atlante en la Copa MX. Mañana viernes se juega un partido amistoso contra el Atlante. Dada la cercanía y bueno, el contexto ahorita de la preparación, se juega con ellos mañana a las 8 de la mañana. Este partido es a puerta cerrada, es únicamente de preparaciones, incluso con uniforme de entrenamiento. Y ya para el 11 de julio, es jueves 11 de julio a las 8 de la noche, ya programamos un partido contra el Saprissa de Costa Rica. Es uno de los históricos de este país. Y bueno, la intención es que la gente pueda ver al equipo antes ya de arrancar primero Copa, porque se juega el 30 de julio, e inmediatamente después la Liga visitando a Loros de Colima. Emanuel Ruiz, vocero oficial de los Venados FC Yucatán, destacó que el partido, que se jugará a partir de las 8 de la noche en la cancha del Carlos Iturralde Rivero, tendrá precios accesibles para la afición y que los boletos costarán desde los 15 y hasta los 100 pesos. Ya habíamos trabajado un poquito, queríamos, ya ves, en torneos anteriores siempre jugábamos un amistoso con Pumas, un amistoso con Cruz Azul, con algún equipo de peso. En esta ocasión el Saprissa manifestó también su intención de querer hacer una gira por México. Entiendo que van a jugar con Morelia previamente y ya después se vienen para acá aprovechando la estadía, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tener un equipo de este tamaño acá en el Iturralde. Los Venados de Yucatán romperán hostilidades al torneo Apertura 2019 de la Liga de Ascenso el sábado 3 de agosto, cuando visiten a los Loros de Colima. Bueno, y siguiendo con el tema del fútbol, la selección Yucatán de Club de CFOR Tuzos viajará a Cancún a un torneo internacional que organiza el Pachuca. Con el objetivo de superar lo hecho hace un par de años, cuando lograron el segundo lugar, la selección Yucatán CFOR Tuzos participará del 7 al 12 de este mes en el torneo internacional del Club Pachuca, que tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo. El evento es el torneo internacional que va a tener sede en la ciudad de Cancún. Del 7 al 12 de julio es un torneo internacional que viene equipos extranjeros de Estados Unidos, Belice y Colombia. Los chicos viajan el día lunes a las 5 de la mañana. Mario Toledo, técnico del equipo sub-15 CFOR Tuzos, informó que la selección Yucatán está integrada por 18 jóvenes que desde hace un mes entrenan y que después del torneo participarán en la cuarta división de la Liga Nacional de Fútbol. Todas las filiales del Club Pachuca tienen la obligación de participar cada año en dicho torneo. La selección en este momento de los chicos se hizo a nivel de invitación en el estado de Yucatán, seleccionando a los 18 mejores de acuerdo a sus aptitudes. Emilio Peche Hernández, capitán de la selección Yucatán, aseguró que el objetivo es traer el campeonato de la división, pues resaltó, han entrenado fuerte en el último mes para alcanzar esta meta. Me siento muy bien por representar a Yucatán. Creo que voy a dar lo mejor de mí. Voy a tratar de llevar a mi equipo a la victoria, a tratar de coronarnos.
Y bueno, pues esta semana ha sido de noticias tristes para el deporte, sobre todo para el deporte yucateco. Lamentablemente el día de hoy Iván Zornig Ramírez tomó la salida falsa y fue encontrado muerto en su habitación a la edad de 23 años. Él era el campeón minimosca de Fecombox del sureste, después de que el pasado 15 de junio había vencido a Ulises Condorito Martín. De hecho, ya estaba siendo pues clasificado en las listas del Consejo Mundial de Boxeo. Una verdadera promesa del boxeo, y hace 6 meses nosotros le realizamos un reportaje así, de esta forma, entrenando, sonriente, con grandes cualidades y sobre todo sueños. Lo vamos a recordar y lo compartimos esta tarde. Iván Zornig Ramírez, descanse en paz. En el mundo del boxeo lo conocen como el Zornigs. A sus 22 años de edad se define como fajador. El volado es su mejor arma y a la fecha suma 13 victorias, 5 de ellas por nocaut y solo una derrota. Iván Ramírez hace un par de semanas viajó muchos kilómetros desde su natal Mérida para vencer en 8 rounds y en peso minimosca al venezolano Noel Arambulet en Paramaribo, Surinam. Tiene una buena pelea y dura y pues de mucho colmillo y así, ya él sí me hizo sacar mi experiencia que tenía yo guardada hace muchos años. Ya con él me desenvolví bien. Su incursión al boxeo no fue fortuita. Desde niño le gustaban los golpes y un amigo lo llevó a un gimnasio cuando apenas tenía 12 años. En una vida de sacrificios, pero también de disciplina, Iván Ramírez alterna el boxeo con su oficio de recolector de basura. Por las tardes entrena y en las noches y en gran parte de la madrugada trabaja. Aquí vengo a las 4 de la tarde, entreno, termino de entrenar y pues me voy a hacer mi labor de mi trabajo. A las 7 empiezo, 7:30 y termino hasta las 4, 3 de la mañana. ¿Es cansado tu otro trabajo? Pues sí, porque estoy corriendo, tirando basura y después de todo eso voy a mi casa, me baño y me voy a correr, regresando ya me tiro a dormir. El sueño de ser campeón mundial y la sonrisa de su pequeña Reina Sofía, de apenas 3 años de edad, son su mayor motivación en el día a día. Pues lo primero es subir a 10 rounds, pelearte 2, 3 peleas a 10 rounds y ya buscar un campeonato juvenil. A continuación, y después, por Tele Yucatán. Ya está comenzando la fiesta del pueblo. Esta semana en su programa de Fiesta en Fiesta nos trasladamos hasta el bello municipio de Tequil, Yucatán.